Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, gusto en saludarles en esta nueva ocasión, poder estudiar la palabra de Dios con el tema La Reina Esther. Y el versículo clave se encuentra en Esther capítulo 4, versículo 16 y dice así: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Oremos, por favor. Bendícenos nuestro buen Dios en nuestro nuevo día. Ayúdanos a entender el tema de esta ocasión. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. La nación judía, esclava en el imperio medo-persa, fue favorecido por el emperador Darío, pero durante su sucesor, Jerjes el Grande, fueron llamados a enfrentar una terrible crisis. Alrededor del año 450 a.C., mediante Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en el Medo-Persa, Satanás obró en este tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba mucha malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, pero Amán le exigía adoración, lo que Mardoqueo, de acuerdo a sus principios, no debía hacer. Por lo tanto, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, quienes estaban esparcidos en todos los pueblos y ciudades del reino medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y sus propiedades confiscadas. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. El decreto de los medos y persas no podía revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, había sido hecha reina de los dominios de medos y persas. Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como su intercesora. Dijo Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? La crisis que arrostró Esther exigía rápida y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdría sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Indicó a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y así entraré al rey. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, aparición de Ester ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbador del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente, y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados, que salieron apresurados y preocupados por el mandamiento del rey. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para matar a los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor que ocupaba antes Amán. Fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y grandemente aceptado por la multitud de sus hermanos, pues procuró el bienestar de Israel. Así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa, e hizo posible la ejecución de devolverlos a su tierra. Pero transcurrieron todavía varios años, y fue solamente en el 7º de Artajerjes, primero, sucesor de Jerjes el Grande, cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén bajo la dirección de Esdras. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en el tiempo de Ester no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el tiempo del fin, declaró: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En estos días, finalmente, de esta tierra, y esto será muy pronto, millones de los que hoy vivimos veremos cumplirse estas palabras. El mismo espíritu de Satanás que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir al pueblo que guardaba los 10 mandamientos, los inducirá a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios y que guardan sus mandamientos. Hoy mismo ya se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó el rey Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con el populacho de maldad para ir contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para despreciarlos. Gobernantes, ministros y miembros de iglesias populares llenos de un espíritu perseguidor conspirarán contra ellos.
De viva voz y por los medios de comunicación se lanzarán amenazas procurando destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar así dicen las Escrituras, contra los que defiendan el reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener oportunidad o popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viole un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto de batalla entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor confirmará su verdad y salvará a su pueblo. Oremos, por favor. Nuestro Dios Todopoderoso, prepáranos para defender tu verdad. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi alma llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su gran amor. Si te entregas a Él, si creyeres en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor compartirás a la humanidad. Buenos días, amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy interesante. Cuando yo era niña, me encantaba ver el arco iris. Me imagino que a ustedes también. Cuando vemos ese arco hermoso en las nubes, y yo siempre me preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que salió este arco iris? Saben, la Biblia nos cuenta de esa historia y eso es lo que les quiero contar hoy. Vamos a contar la historia de un hombre llamado Noé, que era un hombre muy bueno. Tenía 3 hijos, los 3 hijos estaban casados y formaron su familia. Pero toda la gente que vivía alrededor de Noé no amaban a Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres era grande en gran manera. Era mucha la maldad de los hombres. Tanto fue que hasta Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. ¿Se imaginan? Eso es muy triste. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso un día Dios le habló a Noé y le dijo, vas a construir un arca. Un arca es como un barco hermoso, grande, 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 grande. Porque no solamente Noé y su familia iban a entrar en el arca, también los animales. ¿Saben? Dios iba a destruir toda la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido. Así que Noé le dio a Dios la oportunidad de enseñarle cómo tenía que hacer el arca. Dios le instruyó y le dijo las medidas que tenía que tener ese barco. Y ¿saben? Iba a tener un piso, 2 pisos
y un tercer piso. Le tenía que hacer una ventana al frente y en ese barco iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales, una pareja de cada especie. Esto era algo muy interesante porque nunca antes había llovido en la tierra. Así que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, Noé se puso a construir un barco gigante. La gente que lo veía decían que Noé estaba loco, se burlaban de Noé. Decían, ¿cómo puede ser si nunca antes llovió? Estás loco, no saben lo que dices. Pero Noé creyó lo que Dios dijo y empezó a construir el arca. Le tomó mucho tiempo, pero ¿saben? Cuando el tiempo fue cumplido, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Y una cosa muy interesante, Noé no tuvo que llamar a los animalitos. Todos empezaron a venir de 2 en 2 de parejitas. Una pareja de osos, una pareja de leones, una pareja de pajaritos, una pareja de elefantes. ¿Se imaginan los animales enormes adentro del barco? Las jirafas estaban viniendo. Todos los animales que Dios había creado de a parejitas venían a entrar en el arca. Cuando todos entraron, Dios cerró la puerta del arca. Pasó un día y no había ni una gota de agua. Pasaron 2 días y nunca llovió. Pasaron 3 días. Noé estaba dentro del arca con su familia y los animales. Dios le había dicho que guardara alimento para poner ahí y alimentarse todos. Pasaron 4 días y no llovía. Pasaron 5 días y ni siquiera una gotita ni una nube se veía en el cielo. Pasaron 6 días y tampoco llovía. Pasaron 7 días y después del 7º día se empezó a ver una nube oscura. ¿Se imaginan? Nunca antes había pasado esto, hasta que empezó a llover. Empezaron a caer del cielo las primeras gotas de agua. Empezaron a ser más fuertes y cada vez llovía más fuerte. Tanto empezó a llover que el agua empezó a acumularse en la tierra y cada vez iba subiendo más. Pasaron los días. ¿Saben ustedes? La Biblia nos cuenta que llovió durante 40 días y 40 noches. Increíble. El agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Todas las montañas quedaron cubiertas con agua. Todo se destruyó. No había plantas, no había animales, solo los que estaban adentro del arca. Pasaron los 40 días con una lluvia terrible, tormentas y relámpagos, truenos, y después dejó de llover. Pasaron varios días, pero Noé seguía viendo por la ventana del barco que el agua todavía estaba ahí. De a poco el agua se iba bajando y se iba bajando. Un día Noé abrió la ventana y mandó un cuervo para ver qué pasaba. Y el cuervo iba y venía, porque todavía no se veía ninguna planta verde. Al cabo de varios días, Noé mandó una paloma que también volvió con una ramita en el pico. Eso mostraba que ya había encontrado algo la palomita. Al cabo de varios días, Noé mandó otra vez a la paloma y esta vez no volvió. Ya el agua había bajado, la paloma encontró dónde vivir y pronto abrieron la puerta del arca y salió Noé con su familia y todos los animales. ¿Saben? Noé estaba tan agradecido a Dios que hizo un altar de gratitud para dar gracias a Dios que lo había cuidado a él, a su familia y a todos los animales durante todos esos días. Y Dios hizo un pacto de amor con Noé. Le dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua y voy a poner una señal del pacto. ¿Saben ustedes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris hermoso que Dios puso en el cielo. Y le dijo, mi pacto, mi arco he puesto en las nubes para cumplir y para sellar este pacto contigo y con tu familia. Así que cada vez que veamos en el cielo
el arco iris hermoso con los colores preciosos, nos vamos a acordar que es una señal del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho en este día y que pasen un día hermoso. Hasta la próxima, amiguitos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.